Hola queridos niños y niñas, hoy vamos a comenzar a realizar las actividades correspondientes a la semana número 2. Recordemos que este es nuestro tercer proyecto mensual. Bien, esta semana se va a trabajar las asignaturas de Ciencias Naturales, Lengua y Literatura, Matemáticas, Estudios Sociales, Educación Cultural y Artística e Inglés. Bien, el tema de esta semana es Agua pasó por aquí, suelo de mi corazón. Bien, nosotros vamos a comprender acerca del agua y los distintos problemas ambientales que existen. Ahora bien, vamos a hacer la actividad número 1. Sube y baja, voy caminando. Bien, ¿qué tienes que hacer, queridos niños y niñas? Tienes que observar tú estas 4 imágenes, como puedes darte cuenta. Luego, responder en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre los paisajes que observas? Como te das cuenta, los paisajes son diferentes. Entonces tú puedes escribir, en un paisaje tenemos playa, en otro paisaje tenemos montaña, en otro paisaje tenemos un bosque, etcétera. Todas las cosas que encuentres diferentes en los paisajes los escribe. Luego, ¿qué elementos hacen que se diferencien unos paisajes de otros? Como te darás cuenta, los elementos que los diferencian, ¿cuál es? Es la naturaleza, son las personas, etcétera. Entonces, todos esos elementos que los diferencian, tú los escribes. Luego, tienes que hacer otra actividad. Tienes que elaborar un gráfico del paisaje de tu localidad, o sea, donde tú vives. Tienes que dibujar el sitio donde tú vives, ¿ya? El paisaje más lindo y más hermoso donde tú vivas, dibujarlo con los elementos que hay a tu alrededor, ¿ya? Entonces, para comprender más, te invito a que leas la página 55 del texto de Estudios Sociales, que es esta de aquí, en el cual ves el paisaje natural y sus elementos, ¿bien? Los paisajes naturales que nos rodean se diferencian por los elementos que son, los principales elementos son el relieve, el clima y la forma en que nos vestimos. Pues te das cuenta, el relieve son las formas que toman los paisajes. Podemos observar montañas, llanuras, ríos, etcétera. Te das cuenta, este es el relieve. El clima puede ser cálido, frío, templado o húmedo. Ya, eso lo diferencia también con su propia vegetación. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, aquí es un clima cálido, acá es un clima frío. Eso también es súper importante, que al momento de hacer tu dibujo te des cuenta cómo es tu clima. La forma en que nos vestimos, alimentamos y construimos nuestra vivienda depende de estos dos elementos, lo que es el relieve y el clima. Entonces, ya con esta información puedes dibujar tu paisaje. Recuerda, es súper importante que el dibujo que tú lo hagas lo guardes en tu caja portafolio. Luego, tienes que seguir aprendiendo más acerca de los cantones que están formados por parroquias urbanas y rurales. En este caso, tienes que revisar la página 57 del texto, ya, en el cual ahí te va a explicar de mejor manera cómo es el paisaje urbano y cómo es el paisaje rural. Bien, el paisaje urbano, el paisaje rural conserva gran parte del paisaje natural, como te darás cuenta. Entonces, aquí en el paisaje rural la gente puede disfrutar del medio ambiente, que no hay tanta contaminación. Ahora, la desventaja que existe es que no hay servicios básicos. Esa es la desventaja que existe en los paisajes rurales. Ahora, vamos al paisaje urbano. El paisaje urbano tiene muchas ventajas. Una de las más importantes es que la diferencia del paisaje rural es que aquí sí cuenta con los servicios básicos. Ya se construye, por ejemplo, aquí aquí hay edificios, calles. Mira, acá no hay edificios, calles. Pero al haber todo eso también existe una gran desventaja, que es la contaminación y la inseguridad en algunos sectores. Bien, ahora que ya comprendiste todo esto, ya puedes hacer tu gráfico perfectamente. De acuerdo al lugar donde tú vives, puede ser área urbana o área rural. Bien, a continuación tenemos que hacer la actividad número 2. ¿Qué hago para cuidar el ambiente? Bien, para hacer esta actividad es súper fácil y súper sencilla. Primero tienes que observar esta imagen, como puedes darte cuenta, ya. Y luego tienes que conversar con una persona adulta para buscar cuáles son los problemas que existen en tu localidad, ya. ¿Cuál será esos problemas? Luego, escribir, responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron las causas que produjeron estos problemas ambientales? Por ejemplo, si tú en tu casa estuviste conversando acerca de que en tu sector existe una contaminación en el río, entonces tú tienes que escribir, bueno,
después de la conversación que tuviste, ¿cuáles fueron esas causas? Por ejemplo, la gente comenzó a arrojar demasiada basura, eh, las aguas sucias, o sea, el alcantarillado va a termina en el río, etcétera. Todas las causas de acuerdo al problema ambiental de tu localidad las escribe. Luego la otra, ¿por qué crees que los habitantes de un lugar no cuidan la localidad donde viven? Entonces, como ya conversaste con una persona adulta, ya ahora sí ya pueden sacar la conclusión. ¿Por qué? Por ejemplo, yo te puedo dar una idea. Las personas no cuidan el lugar donde viven. ¿Por qué? Porque no han sido educados como ciudadanos del mundo. Recuerde que durante todos estas semanas de trabajo siempre he recalcado esto, que nosotros debemos ser ciudadanos del mundo. Lo que nosotros hagamos en nuestro sector les afecta a todo el mundo, y lastimosamente muchas personas no tienen ese tipo de pensamiento, solo piensan en sus beneficios sin importarles el resto, sin saber que todo el mal que haga con el medio ambiente que me rodea de forma cercana le va a afectar a todo el mundo. La otra, ¿quiénes son los responsables de cuidar el ambiente? Por ejemplo, donde tú vives, ¿quiénes serán los responsables? Bueno, puede ser los municipios, pero también nosotros somos responsables. La otra, ¿crees que todas las actividades que realizan en tu cantón benefician al ambiente? Por ejemplo, en tu cantón hacen demasiadas actividades. Por ejemplo, existe el comercio, existe la agricultura, la ganadería, existen las fábricas, etcétera. ¿Tú crees que todas esas actividades en sí beneficiarán al medio ambiente? Ah, muy buena pregunta. Por ejemplo, habrá algunas que no benefician al medio ambiente. Imagínate, las fábricas por lo general generan eh, basura, desperdicios, desechos, que algunas fábricas sí hacen bien el proceso para que eliminar esos desperdicios, pero hay otras que no lo hacen. Entonces, todo eso hay que darte cuenta. Ahora, ¿qué vas a hacer, queridos niños y niñas? Vas a escribir en tu cuaderno 5 acciones que puedes realizar de forma individual junto a tu familia para ayudar con esos problemas ambientales. Por ejemplo, imagínate que un problema ambiental tuyo sea en el río. Entonces, ¿qué vas a hacer tú con tu familia? Por ejemplo, puedes escribir, bueno, con mi familia nos comprometemos a no botar ningún desperdicio en el río. Ah, esa es una buena actitud. Por ejemplo, si en el local donde tú vives existe el problema ambiental de la basura, que hay demasiada basura en las calles, entonces, ¿qué tienes que hacer? Yo con mi familia y yo nos comprometemos a clasificar de forma adecuada los desperdicios para un correcto reciclaje. Entonces, todas esas acciones que tú pienses, las escribes. Súper fácil y súper sencillo. Ahora vamos a jugar un diferente juego de matemática, ¿ya? En el cual nos vamos a ir imaginariamente a las 4 parroquias rurales que existen en el cantón Chone, un bello cantón de la provincia del Manabí. Ahora, te das cuenta, aquí están las 4 parroquias del cantón Chone: Ricaurte, Canuto, Eloy Alfaro y Boyacá. Entonces, cada contenedor de basura equivale a 100, ¿ya? Entonces, tú tienes que ir contando de 100 en 100 y responder las siguientes preguntas. ¿Cuántos kilogramos de basura se recogieron en Ricaurte? Observas Ricaurte y vas contando de 100 en 100. Por ejemplo, 100, 200, así. Así mismo responden las otras preguntas. ¿Cuántos kilogramos de basura se recogieron en Canuto? ¿En qué parroquia se recogió más basura? ¿En Eloy Alfaro o Boyacá? Entonces escribe en la parroquia que se recogió más basura. ¿Por qué es importante trabajar organizadamente con los habitantes de nuestra localidad para alcanzar la meta de mantener limpio el ambiente? ¿Ya? ¿Por qué será importante? Es importante porque al momento de estar nosotros unidos, nuestros esfuerzos no logran ser individuales, sino colectivos. Y eso genera un mayor impacto positivo al medio ambiente. Imagínate tú, si solo tú eres la única persona que clasifica los desperdicios y los demás no, entonces, claro, ayuda, sí, pero de una forma pequeña. Ahora imagínate que todas las personas de tu cantón tengan esa misma actitud. Ah, entonces, ya es un impacto súper positivo. Bien, luego que responde a esa actividad, nos toca hacer la actividad número 3, cuidemos la localidad. Para eso primero tienes que observar este siguiente afiche, ¿ya?
y responder las siguientes preguntas de acuerdo a lo que tú te estás dando cuenta. Por ejemplo, imagínate aquí en esta ficha, aquí tenemos casas que están cerca de un volcán. Entonces no es lo adecuado que haya casas cerca de un volcán. Imagínate aquí, las personas viven cerquita del río y el río está casi al nivel de donde viven las personas. Entonces imagínate, una pequeña crecida inunda todo esto. Ahora, ¿qué vas a hacer, queridos niños y niñas? Tienes que conversar con una persona adulta y responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los posibles peligros que podría tener este cantón? Ya, como te das cuenta, aquí tenemos, en este caso, el volcán, el río, serían los principales peligros. ¿Sí? Ahora la otra. ¿Cuáles pueden ser provocados por el ser humano y cuáles por la naturaleza? Ya los distintos peligros que vemos, los que pueden ser provocados por la naturaleza, tenemos aquí en este caso al volcán, el río. Ahora, los provocados por nosotros, ¿cuál sería? Las personas que hacen malas construcciones, ya, eso también son provocados por el ser humano, las malas construcciones, la falta de planificación para que las ciudades o los sitios donde viven las personas se construyan en una forma, en un lugar adecuado. La otra, ¿cree que existe una mala planificación al haber ubicado el cantón en este espacio? ¿Por qué? Bueno, en este caso yo creo que sí. ¿Por qué? Porque están cerca de peligros naturales. Imagínate, cerca de un volcán. El volcán erupciona. Todas esas casas, todas esas personas se ven afectadas. Por eso es súper importante que los municipios estén siempre vigilantes de dónde las personas construyen, ya que siempre tiene que haber esa planificación y no parando que no ocurran desastres. Imagínate, en varios municipios del país, por no decir todos, siempre la gente quiere construir donde ellos quieren y eso no es lo correcto. Lo correcto es que los municipios siempre supervisen y se construya en lugares seguros, donde no estén estas amenazas naturales. Bien, ahora que ya comprendiste esto, ¿qué vas a hacer, queridos niños y niñas? ¿Ya? Piensa en el paisaje de tu localidad, o sea, por donde tú vives, ¿ya? Dibuja una amenaza que podría afectarlo y escribe lo que haría en esta situación. Propon 5 acciones, ¿ya? Para evitar que las personas sufran consecuencias. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si en el lugar donde tú vives existe la amenaza de que las personas se inunden, entonces, ¿qué deberían hacer las personas frente a esta situación? Tienes que proponer 5 acciones. Te pongo un ejemplo, una. Las personas deben construir diques, ¿ya? Otra acción, deben tener limpios los canales, los canales de agua para que el agua no se quede estancada, sino que se recorra, ¿ya? Las personas deben construir sus casas en sitios altos, ¿ya? Y así sucesivamente. Todas las acciones sobre el tema en el cual la amenaza de tu casa que se vea afectada, ya por donde tú vives. Luego nos toca hacer la actividad número 4. Juntos podemos ayudar. Bien, aquí tienes que leer esta lectura con ayuda de una persona adulta. Ya, te recomiendo que la leas 1 o 2 veces junto a esta persona. Como ustedes ya están en el tercero, me imagino que ya muchos de ustedes ya saben leer, entonces es una buena estrategia para que mejoren la lectura. Y sobre todo estén siempre con una persona adulta para que vayan comprendiendo de qué se trata dicho texto. Luego tienes que contestar las siguientes preguntas. ¿Qué pasa cuando la basura se acumula en un lugar al aire libre? ¿Qué crees que pasa? Eso, cuando se acumula la basura al aire libre genera malos olores y existen bastantes contaminación. Imagínate, están los roedores, las cucarachas, las moscas que pueden producir enfermedades. ¿Ya? La otra, ¿ha visto alguna vez latas de refresco, fundas plásticas y papeles flotando en el agua de los ríos o del mar? ¿Qué harías ante esta situación? O sea, todo plástico que tú has visto que flota en el río o los mares, ¿lo has visto? Y si lo has visto, ¿qué harías ante esta situación? Entonces lo correcto que se haría,
Si está en tus posibilidades retirar ese plástico, lo puedas retirar. Si está en tus posibilidades, porque recuerda que los ríos y los mares son peligrosos. O sea, si está cerca de la orilla, cerquita, o en la orilla, sería bueno que lo retires. Ahora, si no, si está muy lejos, entonces lo que tendrías que hacer tú en esta situación es no botar plástico al río o al mar, ya que eso contamina. Ahora sí, vamos a hacer la actividad número 5. Seguimos creando afiches. Recuerda que hemos trabajado en esta semana bastantes problemas ambientales. Entonces a ti tienes que crear otro afiche sobre un problema ambiental. Recuerda que los afiches los trabajamos en la semana pasada. Aquí te voy a poner el modelo para que te sigas guiando, ¿ya? En el cual tiene que ir la imagen, el texto y el eslogan. Imagínate, dibuja un problema ambiental. Imagínate que has dibujado que el río está contaminado. Dibuja el río contaminado. Luego tienes que escribir un texto que involucre cuál es el problema ambiental. Entonces tú escribes ahí como el texto: los ríos sufren la contaminación por parte de los seres humanos. Y el eslogan, que sería un mensaje positivo en el cual, por ejemplo, te propongo una idea. Si a los ríos nosotros queremos amar, nunca debemos contaminar. ¿Ah? ¿Sí los ven, queridos niños y niñas? Así es como harían su segundo afiche. La imagen, el río contaminado, ya te puse como ese ejemplo, el texto, lo que ocurre y el eslogan. Bien, y por último, y no por eso menos importante, tenemos como siempre la actividad de inglés, que como es una sana costumbre, aquí en este canal, con nuestro querido amigo Jorge, te lo explico a continuación. Nos toca hacer la actividad de inglés y como una sana costumbre, aquí nuestro querido amigo Jorge nos va a ayudar con la pronunciación para una mejor comprensión de la asignatura. Activity. Prepositions of place. Preposiciones del lugar. Read aloud. Lee en voz alta. Next to, al lado. Behind, detrás. Around, alrededor. To the left of, al salir de. Read the following sentence and draw. Lee las siguientes oraciones y dibuja. 1. The zoo is behind many trees. El zoológico está detrás de muchos árboles. Bien, entonces en esta oración ustedes escriben y tienen que representar ese dibujo. ¿Qué quiere decir? Que tienen que dibujar un zoológico que esté detrás de muchos árboles. The market is next to a hospital. La tienda está al lado del hospital. Eso también tendrá que graficarlo. The store is to the left of the playground. La tienda está al salir del parque. Bien, entonces solo tienen que dibujar de acuerdo a las indicaciones que le dio nuestro querido amigo Jorge. Los invito a que hagan los respectivos dibujos en casa. Los niños y niñas, esas son todas las actividades por esta semana. Recuerden suscribirse para que la próxima semana veamos la número 3 y poco a poco ir terminando nuestro proyecto mensual. Así que me despido. Ahora que ya saben cómo hacer cada una de las actividades por esta semana, recuerden, manos a la obra.